Buenas tardes. En este video pues voy a mostrar la práctica 1 de Laboratorio de Electrónica Digital 2. Mi nombre es Diego Eduardo González Gaona y pues para empezar aquí nos muestra los materiales necesarios, los objetivos de las prácticas y pues se puede ver aquí el procedimiento. Como número 1 en el procedimiento veremos la medición de corrientes de entrada de las compuertas. En este caso, pues empezamos con la compuerta TTL, la 7404. Como se muestra aquí, pues hay que analizar la corriente de salida en el caso de una entrada 1 y en el caso de una entrada 0. De igual manera, se va a visualizar la salida, si es un 0 lógico o un 1 lógico. Bueno, aquí vemos que en este caso pues aquí nos muestra el 7404 que es el TTL y pues para analizar la señal de entrada pues vemos que aquí es una entrada un 1 y tenemos de salida un 0 lógico, y al tener de entrada un 0 lógico en tenemos de salida un 1. Ok, entonces en el caso de que tengamos la entrada un 0 y la salida un 1 en el TTL, pues podemos ver que tenemos 0 amperes de corriente. Y en el caso de tener un 0 lógico de entrada y un 1 de salida, podemos ver que tenemos 15 picoamperes de salida. En este caso, pues comprobamos con la tabla y como vemos, pues en esta tabla es correcta. Al tener un 1 de entrada, tenemos un 0 de salida y pues de corriente tenemos 0 amperes. Al tener un 0 de entrada, tenemos un 1 de salida y de corriente tenemos 15 picoamperes. En el segundo caso, pues mostraremos la compuerta CMOS. Aquí en la compuerta CMOS pues tiene el mismo funcionamiento como es una compuerta NOT. Al tener una entrada tenemos un 0 de salida y al tener un 0 de entrada tenemos un 1 de salida. ¿Ok? Pues como se muestra, tiene el mismo funcionamiento. Al tener un 0 de salida tenemos 0 amperes y al tener un 1 de salida tenemos 15 picoamperes. Como muestra aquí en la tabla, al tener un 0 de salida tenemos 0 amperes y un 1 de salida 15 picoamperes. Después realizaremos la medición de potencia consumida por el circuito TTL y el circuito CMOS. De igual manera se realizará como se muestra en el siguiente diagrama. Se medirá para obtener la potencia, pues sabemos que la potencia es igual a corriente por voltaje. En este caso, pues podemos ver que aquí se medirá la corriente en la entrada de 5 volts. Para este caso se utilizaron las compuertas de este modo, ya que para poder visualizar el voltaje y la tierra, el voltaje y la tierra. Entonces, en este caso, pues, como se puede ver, el funcionamiento es el mismo. Al tener un 0 de entrada, perdón, tenemos un 1 de salida. Y al tener un 1 de entrada, tenemos un 0 de salida. De igual manera, en la hacemos. Al tener un 0 de entrada, tenemos un 1 de salida. Y al tener un 1 de entrada, perdón, tenemos un 0 de salida. Como se muestra. Aquí las A son las entradas y las Y son la salida. Entonces, pues veremos que necesitamos un 0 de entrada para tener el valor de la salida. Entonces, el valor de la salida es de 5 picoamperes en los dos casos. Al hacer la multiplicación, pues obtenemos 25 picowatts, para cualquiera de los dos casos. Después, en la tercera actividad, debemos de obtener los tiempos de propagación para cada circuito TTL y el CMOS.
con una señal de entrada por un generador de funciones, una señal cuadrada de 0 a 5 volts. En este caso, pues es esta. Aquí tenemos la TTL y la CMOS. Para el caso de la TTL, perdón, tenemos esta señal. Aquí hay que modificarla y tenerla en cuadrado. Y para la CMOS tenemos esta señal. Entonces, para poder visualizarla mejor, la separamos. Igual. Entonces, aquí. ¿Cómo se muestra? Al tener una señal de entrada de un 1, pues la señal de salida es un 0. Igualmente en la TTL, en la entrada un 1, la salida es un 0. Y viceversa, al tener un 0 de entrada, la salida es un 1. Y igualmente aquí. ¿Ok? Luego, en la actividad 4 tenemos que comprobar la función Smith-Traeger. Función específica de la lógica digital y sirve principalmente para eliminar el ruido electromagnético o variaciones de voltaje de la señal de entrada de la compuerta. Entonces, utilizaremos lo mismo, pero con una señal de entrada triangular. Y como vemos, obtenemos este tipo de señales. En este caso, pues las visualizaremos juntas. Y la señal tiene que ser de pico. Necesitamos que sea 0 y 0 para poder visualizarlas juntas. Bueno, ok. Aquí se pueden visualizar juntas las señales y se puede ver el umbral. Aquí en el umbral, pues como se puede apreciar, no se espera hasta que el voltaje llegue a 5 volts o el voltaje llegue a 0 volts para hacer el cambio. En el caso de tener 0 volts, pues la salida es un 1. En el caso de tener 5 volts, pues la salida es un 0. En este caso, pues como se muestra, pues se tiene este tiempo. Y en este punto hace el cambio. Aquí pues se muestra el umbral. Al momento en el que sube a aproximadamente 3 volts, pues detecta que es la entrada a un 1 lógico. Entonces, pues la señal de salida es un 0, baja a 0. Entonces, sube hasta 5 y vuelve a bajar. Y de igual manera sigue siendo un 0, porque lo detecta como un 1, hasta llegar a la señal de 3 volts. Y al pasar los 3 volts a menor, pues la señal detecta como un 0, entonces se vuelve un 1. De igual manera en el TTL, en cualquiera de los dos, pues el función es el mismo y pues este Smith-Traeger sirve para evitar ruidos. En el caso de que haya variaciones en la señal y quede variando a menor voltaje de este punto o a mayor de este punto y pues no se generen unos y ceros aleatorios. Y en este caso pues sería todo por la práctica de hoy.